Para darle gracias a Dios. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si el próximo domingo vamos a estar juntos o no. La vida trae muchas sorpresas y debemos de aprovechar cada momento. Y hablando de eso, hoy les quiero compartir a ustedes, hermanos, exactamente de eso. Si me pueden acompañar, vayamos a la Biblia y pongámonos de pie otra vez. Están sub y baja, ¿verdad? Ya se paran, ya se sientan, pero está bien, el ejercicio es bueno. Tal vez es el único que hacen en las semanas de aquí, pero bueno, aquí aprovechamos, gloria a Dios. Ok, Efesios capítulo 5, hermanos, y vamos a leer 2 versículos y de ahí vamos a iniciar la enseñanza de hoy. Efesios 5, 15 y 16 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, que sin merecerlo tú nos lo das. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y gracias por todos los milagros que has hecho y que harás, Padre. En esta hora te damos muchas gracias porque estás con nosotros y nos has guardado. Hoy en esta mañana, bendito Rey de la Gloria, oro para que tú puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros y traigas convicción a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por las enseñanzas que tú nos das, con la intención y el deseo de que cada uno de nosotros seamos mejor cada día. En esta hora nos ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas, mi Dios, esta enseñanza, que tú seas tomando el control de esta mañana y de la enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, hermanos, si yo les preguntara a ustedes, ¿estás perdiendo tu tiempo? ¿Cuánto tiempo desperdicias? Tal vez todos diríamos, no, yo le doy buen uso a mi tiempo. Ahí en la hamaca, en el sofá, no pierdo el tiempo. Pero bueno, Dios dice que aprovechemos bien el tiempo. Okay. Y es lo que les voy a compartir hoy. El tema es: no desperdicies tu tiempo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios desperdició muchas veces su tiempo. Y no vamos a ir al Antiguo Testamento, pero solamente les voy a dar unos ejemplos de personas que pensaron que estaban haciendo las cosas bien, no consultaron a Dios, desperdiciaron su tiempo y su vida fue una tragedia. Ustedes saben que Dios le tenía estrictamente al pueblo judío prohibido que fueran a Egipto. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Dios dice: no vayas a Egipto, no vayas a Egipto. Cualquier cosa que pase, no vayas a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto estaba lleno de paganismo, Egipto estaba lleno de idolatría, Egipto estaba lleno de falsos dioses. En Egipto no tenían temor de Dios. Las gentes hacían las cosas a su manera, como a ellos les parecía. Dios les dijo: no vayan a Egipto. Bueno, ¿qué creen? No entendieron y fueron a Egipto. ¿Y saben qué sucedió en Egipto? En Egipto fueron esclavos 430 años. ¿Qué hicieron en esos 430 años? Servirle al diablo, servirle a Faraón. Pasaron 430 años cuando ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Y Dios vino, gracias, porque Dios siempre ha sido fiel y Dios siempre está ahí, y mientras hay vida hay esperanza. Pero hermanos, la Biblia nos dice que 430 años el pueblo de Dios, que Dios había salvado y les había dado vida eterna, les había dado vida y salud, los había criado, después de 430 años se dieron cuenta que solo el tiempo lo habían perdido. Pero ustedes ya saben, ¿verdad? Lo necio y tercos que somos a veces,
que cometemos los mismos errores muchas veces, pensando que estamos bien. Por eso es que la palabra de Dios dice: quiero que seas sabio y no necio. Una persona sabia aprovecha bien el tiempo, mira cómo lo invierte, qué hace con él, si es productivo o no. Y la persona necia no le importa nada, hace las cosas a su manera. Hermanos, pues después de 430 años que Dios manda a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, y básicamente perdieron el tiempo, ¿qué creen? Miren, Dios le dice: Moisés, de Egipto a la tierra de Canaán son 11 días de camino. Y dile al pueblo que en ese tiempo los voy a llevar a la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel. ¿Ustedes saben esos 11 días en cuántos años se convirtieron? 40 años. 40 años. Miren, nada más decimos: ¿por qué no aprendieron la lección? ¿Por qué no se dieron cuenta que perdieron 430 años? Y como si no fuera suficiente 430 años, hoy dicen: vamos a perder otros 40 años. O sea, ¿se imaginan? ¿Qué hicieron en esos 40 años? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo bueno? Nada. Volvieron a perder su tiempo. En esos 40 años lo único que hicieron, darle vuelta a un cerro, fíjense nada más, al desierto. Era todo lo que hacían, perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios les hablaba y decían: sí, lo vamos a hacer. ¿Ustedes se acuerdan cuando le dijeron a Moisés: Moisés, tú habla con Dios y todo lo que Él te diga, nosotros lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan? Y lo hacían. Es fácil decir que sí, pero hacerlo, ahí es donde muchos fallamos. Entonces, perdieron su tiempo, y por perder su tiempo, pensando que estaban bien, no entraron a la tierra prometida. Y ahí está. Jonás, de la misma manera, no quiso ir a obedecer a Dios y se fue a otro lugar y perdió su tiempo. Entonces, ustedes saben que el tiempo se pasa rápido, y si no lo administramos, no sabemos ni cómo se pasa, ni cómo se va, ni qué es lo que hacemos. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de cómo administrar nuestro tiempo ahora que estamos en Cristo. Porque aunque somos cristianos, seguimos perdiendo tiempo. Y nadie de nosotros valoriza el tiempo como lo debería de valorizar. Miren, si no tienes tiempo, eso quiere decir que no tienes vida. ¿Qué? Entonces, ¿cuándo es cuando la mayoría de nosotros aprovechamos el tiempo y empezamos a ocupar bien el tiempo? ¿Saben dónde lo miramos? Cuando a una persona va al doctor y le dicen: te quedan 3 meses de vida. Ciertamente, hasta en ese momento la persona empieza a ver lo valioso que era el tiempo. Los seres queridos empiezan a pasar más tiempo, a apreciarlo, porque el doctor dio un diagnóstico que ya le quedan 3 meses de vida. Pero mientras, ¿qué? Mientras no. Bueno, el primero y el mejor ejemplo que jamás haya existido de alguien que le dio buen uso al tiempo, ¿quién fue? Jesucristo, nuestro Señor. Él es el perfecto ejemplo de cómo debo de administrar mi tiempo. ¿Jesucristo trabajó? Sí, trabajó. Fue carpintero. Pero Jesucristo tuvo su tiempo bien medido y bien exacto para todo. Y ahora que nosotros somos cristianos, decimos que somos seguidores de Cristo y seguimos su ejemplo, seguimos sus pasos, hacemos lo que Él dice. Bueno, ¿por qué Jesucristo administró también su tiempo y no lo desperdició?
Porque Jesucristo hizo algo que nosotros no hacemos. ¿Y saben qué fue lo que Él hizo? Él tenía prioridades. Y mientras nosotros no establezcamos prioridades en nuestras vidas, el tiempo se nos va a ir como agua de las manos. Un ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos decir a nuestros padres, a personas ancianas, decir, híjole, qué rápido pasó el tiempo, ya estoy viejo? O sea, se pasó rápido la vida. Ajá, ¿y qué hicieron? Muchos de ellos se lamentan de que no hicieron cosas buenas como deberían de haberlas hecho y el tiempo se pasa. Bueno, la palabra de Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué quiere decir que los días son malos? Lo que quiere decir que si un día se nos pasa y no supiste qué hiciste en él, no lo aprovechaste, nunca más va a volver. Ya no vas a regresarlo jamás y te vas a lamentar por eso. Entonces, Jesucristo, el mejor maestro del tiempo. Ustedes saben que en 3 años y medio Él hizo cosas extraordinarias. Impactó el mundo entero con su tiempo. 3 años y medio, Él tenía 30 años cuando Él llamó a 12 discípulos. Y el Señor Jesucristo, Él sabía exactamente cuál era su tiempo. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces decía, mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado? Él sabía los días que vivía, qué iba a hacer, cómo los iba a vivir, pero Él tenía prioridades. Veamos las prioridades del Señor Jesús, cómo Él no se dejó desviar ni distraer por ninguna otra cosa que no fuera hacer la voluntad de Dios. Él tenía tiempo para todo, no malinterpreten esto. Él tenía tiempo para ir a sanar a un paralítico, Él tenía tiempo para ir a ver a un enfermo, para ir a ver a los leprosos. Ustedes se acuerdan cuando la esposa, la suegra de Pedro estaba enferma, ¿ustedes se acuerdan? Él vino a sanarla. O sea, si miramos la vida del Señor Jesucristo, Él no fue solamente pura oración y oración y oración, iglesia, iglesia, iglesia. No fue así. Sin embargo, Él tenía prioridades y les daba la importancia que debería de ser a cada cosa, sin dejar hacer las cosas cotidianas. Porque muchas de las veces nosotros como cristianos a veces nos enfadamos de venir a la iglesia, o a veces nos aburre venir a la iglesia, a veces nos aburre leer la Biblia o no queremos y se nos vuelve la vida una rutina pensando que usamos bien el tiempo. Pero todo tiene que ver con prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Bueno, vamos a ver que la prioridad de nuestro Señor Jesucristo era Dios, era el Padre. Hermanos, leamos lo que dice Juan capítulo 9 en el versículo 4. Dice así, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y ¿qué está diciendo? Ha amanecido, es un nuevo día, y primero tengo que hacer las cosas que le agradan a mi Padre. Primero le tengo que dar el lugar que mi Padre merece. Ustedes se acuerdan cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Dice, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué decía? Danos hoy el pan de cada día. O sea, antes de buscar el pan, buscaba a Dios, buscaba la dirección de Dios. Hoy en día, ¿cómo andamos? Buscando el pan y nos olvidamos de Dios. Y no debe de ser así. Prioridades. Jesucristo tenía una prioridad y decía,
Entonces, notemos lo que dice. Dice, entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Él vivió una vida como nosotros. Y los días se le pasaban así. Por eso dice, mientras esté este día, lo voy a aprovechar. Voy a mirar qué es lo que hago, dónde paso el tiempo, cómo lo vivo, sin quitar de mi mente y de mi corazón que le pertenezco a Dios y tengo que hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Qué dice? Dice, porque viene la noche cuando no podemos trabajar. Viene la noche para descansar. Juan 17:4 dice así: yo te he glorificado en la tierra. ¿Y qué dice? He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí está el Señor Jesucristo. Después de que Él terminó su ministerio de 3 años y medio, dice: Padre, he terminado la obra que me mandaste hacer. Ustedes se acuerdan que 2 veces el Padre del cielo abrió el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Saben qué quiere decir en quien tengo complacencia? Que hace siempre lo que le digo que haga, que hace siempre lo que me agrada. Ustedes se acuerdan, sin Cristo no podemos hacer lo que le agrada a Dios. El hermano César compartía, el hermano Cristian también. O sea, es solamente en Cristo Jesús que nosotros podemos hacer la diferencia. Pero en el momento que nos volvemos sábelo todo y que nadie me tiene que decir nada, empezamos a perder el tiempo de cosas importantes que deberíamos de hacer. Ahora, mientras las personas no tengan una comunión con Cristo, mientras las personas no lean la palabra de Dios, no van a saber si están invirtiendo bien el tiempo o no lo están invirtiendo. Hermanos, si nuestro tiempo que nosotros usamos no se alinea con la palabra del Señor, Dios dice: estás viviendo como necio, eres una persona terca. Dice: aprovéchalo porque los días son malos. O sea, ya no puedes regresar a aquel día que se pasa. El Señor Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre tengo que andar, y empieza a los 30 años. Y como les digo, esos 3 años y medio no fue de pura prédica y iglesia. Fue tenía tiempo para todo el Señor, y es lo que nos enseña. Bueno, dice en Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Miren qué cosa tan importante, hermanos. La Biblia dice que Dios hizo todo lo que existe en 6 días, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que en el 7º día Él descansó. Por lo tanto, Dios dice: en el primer día hizo esto, en el segundo hizo esto. Miramos cómo Dios tenía prioridades. Miramos cómo Dios el lunes lo usó de una manera, el martes de otra manera. O sea, en ninguno de los 6 días hizo lo mismo. ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo, y nuestras vidas solamente patinan en el mismo lugar? ¿Y qué viene después de hacer lo mismo y lo mismo? Te frustras, porque no miras cambios que suceden en tu vida. Pero si tú mismo no cambias, buscas manera de cómo ser mejor, nada va a pasar. Dios desde el principio nos da el orden de las prioridades, y dice que en 6 días, en ninguno de los 6 días hizo lo mismo, y en el 7º día descansó. Bueno, Jesucristo, cuando Él dice consumado es, usó las mismas palabras que Dios usó cuando Él dijo: todo fue hecho perfecto. Dios había hecho la creación en 6 días, y Jesucristo nuestro Señor había hecho el trabajo más duro que jamás alguien haya hecho, porque Él vino a morir por nuestros pecados. Una obra que nadie podía terminar, que nadie podía hacer.
morir por nuestros pecados, por eso dice consumado es. Jesucristo nuestro Señor administró bien el tiempo y vivió una vida perfecta, y en la cruz dijo, todo lo he hecho perfecto, hablando de la obra y de la salvación que ahora nos daba a nosotros. Bueno, ahí está. Jesucristo, el mejor maestro, el mejor ejemplo. Sin embargo, habemos muchos que decimos que somos cristianos. Unos no nos importa cómo invertimos el tiempo, qué es lo que hacemos, algo otros sí. Y la Biblia nos da dos ejemplos de esas personas. Y vayamos a lo que es Lucas 10, 39. Está bien interesante esto, hermanos, y esta enseñanza hará la diferencia si tan solo hacemos caso a lo que nos dice el Señor. Lucas 10, 38 dice: aconteció que yendo en el camino entró a una aldea una mujer llamada Marta y le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero María se preocupaba mucho con quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahí está. Hermanos, ¿ustedes creen que Marta estaba haciendo cosas malas? No estaba haciendo cosas malas. Marta estaba en la cocina preparando una buena comida para Jesús. O sea, no era para el vecino, no era para un invitado desconocido, era para Jesús lo que estaba haciendo Marta. Pero había un problema. Marta le daba prioridad a la cocina, le daba prioridad a los quehaceres, no a Jesús. ¿Ustedes creen que Marta amaba a Jesús? Sí, claro que sí la amaba. Claro que sí lo amaba. Pero sus prioridades no estaban bien en orden. María amaba a Jesús, pero ella sabía lo que eran prioridades. ¿Estamos entendiendo? Escuchen, Jesús no siempre iba a visitar. Jesús no siempre pasaba por ahí. Por eso es que María pasó tiempo a sus pies. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hermanos, tenemos que tener prioridades. No todos los domingos, no todos los días venimos a la iglesia. No todos los días venimos a los estudios bíblicos. Pero a veces, ¿por qué no asistimos? Porque igual hay otras cosas que le damos más importancia. Pero si nosotros tuviéramos esa prioridad como la tenía María, María es nuestro ejemplo aquí. Porque también Marta es nuestro ejemplo de que nos descuidamos. Nos descuidamos haciendo cosas buenas, pero no le damos ese lugar al Señor. Entonces, debemos de tener prioridades en nuestras vidas ahora que somos cristianos. Ustedes se acuerdan que Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Eso es prioridad. Buscar a Dios, pedir la dirección de Dios, que Él nos ayude. Entonces, ¿cómo desperdiciamos el tiempo? Porque ninguno queremos desperdiciarlo, sin embargo lo estamos haciendo. Y hoy les voy a dar unas ideas cómo la mayoría desperdiciamos el tiempo que le pertenece a Jesús, que deberíamos de pasar con Jesús. Y no estamos hablando, hermanos, de estar de rodillas todo el tiempo, de no salir de la iglesia. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un orden. Ok. Un consejo que les quiero dar, hermanos, para que no desperdiciemos el tiempo pensando que estamos bien, es de que debemos de controlar nuestras diversiones. Okay. Muchos dicen, pues yo no voy a ningún baile, yo no voy a ningún circo, ni nada de eso, pero vamos a ver algo.
Debemos de controlar nuestras diversiones y le puse o pasatiempos. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Dicen, ¿cuál es tu hobby? Tu hobby quiere decir, ¿cuál es tu pasatiempo? Miren nada más qué frase. O sea, ¿qué quiere decir tu pasatiempo? ¿Saben qué quiere decir en realidad? ¿Cuál es? ¿Dónde desperdicias tu tiempo? Eso quiere decir. No, pues mi pasatiempo es estar en la hamaca, echarme un jugo ahí, o sea, relajado. Ok. Porque Marta estaba bien ocupada en la cocina, pero ella estaba afanada y ahí estaba pasando el tiempo. Haciendo cosas buenas estaba pasando el tiempo. Entonces, sin embargo, pudiendo darle lugar a Jesús, no se lo dio. Nosotros como cristianos tenemos muchos pasatiempos. ¿Y saben cómo se le llama al pasatiempo? Se le llama ladrón. Ladrón del tiempo. Un ladrón roba lo más precioso que tienes. Y el pasatiempo es un ladrón que te roba lo más precioso. Ahí va. Pensé en los jóvenes que hay aquí, porque los jóvenes están haciendo algo que les está quitando la vida, les está quitando el tiempo. Y saben, empezando con los jóvenes, ¿cuál es el ladrón del tiempo, el pasatiempo que no controlan y deberían de controlar? Son los videojuegos. Ustedes vayan a las tiendas y en el Black Friday, en el día después de Acción de Gracias, ¿cómo están los jóvenes? Sale un juego nuevo o un video nuevo y no duermen por estar ahí para ir por él. ¿Qué? Emocionados están, la mayoría. Y miren, fíjense cómo nos están robando delante de nuestros ojos. Óigame, sale un juego nuevo y vale hasta $1,000 o no sé cuánto vale. Los jóvenes andan pensando todo el año en cómo ahorrar dinero, cómo juntar dinero, y empiezan a portarse bien. En el último día sacan las basuras sin que papá les diga, para que les dé el dinero que les hace falta para acabalar, para ese juego que quieren. ¿Okay? Una vez que logran comprar ese juego, ¿qué hacen? Los escuchas allá gritando en el cuarto, cómo están de contentos, ¿verdad? O sea, ¿está mal eso? Aparentemente no está mal. Los padres dicen, no, pues pienso en mi hijo, yo nunca tuve un juego, y como yo nunca tuve un juego, pues yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve, y pum, ahí le da su juego. ¿Sí ven? Ok, hermanos, está bien tener juegos, pero ¿saben cuál es el problema? Los juegos controlan a los jóvenes. Los jóvenes pasan demasiado tiempo metidos en eso. Y algunos hasta se vuelven adictos. ¿Ustedes saben eso? Adictos a eso. Entonces, pues los jóvenes, ¿verdad? Es difícil que ellos entiendan que hay que controlar el tiempo y todo eso, pero por eso está mamá. Los jóvenes no viven solos en la casa. Los jóvenes tienen que tener un orden, un horario que papá y mamá deben de controlar. Ya el día de mañana que ellos se vayan de la casa, pues ya no puedes hacer más que orar, ¿verdad? Pero hay que tener, padres, hay que controlar la diversión de nuestros hijos o el pasatiempo de ellos. Pero ahí va, dije los jóvenes, ¿verdad? Pero no nos escapamos nosotros. No nos escapamos nosotros para nada. ¿Saben por qué? Hoy en día, como somos adultos, yo trabajé duro, yo me merezco algo bueno. Y hay gentes que no se consuelan con un buen celular. Dije bueno, escuchen, bueno. No se consuela con un buen celular, quieren el mejor. Escuchen. Soy hijo del rey y tengo que traer el Pro. Fíjense nada más, Eso no es bíblico. Eso no está bien. ¿Saben por qué? Porque muchos al igual se sacrifican para traer el mejor celular. Ok, ¿para qué? Para que ese celular te robe el tiempo que le pertenece a Dios.
O sea, no está mal tener eso, pero nosotros tenemos que controlar esas cosas porque nos quita el tiempo, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado con lo que es los celulares, con lo que es la televisión. ¿Ok? Por eso dice Dios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo lo aprovechas? No, pues con 3 horas de novela al día lo aprovecho bien, no se me pasa ninguna. De eso no está hablando. Debemos de tener mucho cuidado, y ustedes saben, a veces conocemos más los actores de las novelas que los nombres de los apóstoles. ¿Sí ven? Y sabemos exactamente, oye, ¿a qué horas pasa la novela o la película, el programa a tales horas? ¿Y a qué horas es el estudio? Pues no me acuerdo si es a las 7 o a las 8. O sea, ¿sí ven? Oh, pero soy cristiano. ¿Sí ven? Entonces, son cosas, hermanos, que se nos hace chiste, pero practicamos a diario y se nos está yendo el tiempo. En cosas que nos ocupamos, le damos prioridades que no deben de ser bien, cuando ese tiempo lo podemos involucrar estando con Jesús. Ok, hermanos, hay una cosa todavía más interesante que los juegos y los artefactos que les quiero compartir, que todavía la gente está engañada y piensa que está invirtiendo bien el tiempo. Les quiero compartir algo del apóstol Pablo que nos advierte en contra de esto, guiado por el Espíritu Santo. En Filipenses, en el libro de Filipenses, les quiero compartir algo súper importantísimo que la palabra de Dios dice, mis hermanos, acerca de desperdiciar el tiempo. Dice Filipenses 3 versículos 12 al 14: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro asir aquello para que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿De qué estaba hablando Pablo? Olvidando el pasado. ¿Pablo fue una persona que jugaba videojuegos? ¿Pablo fue una persona que tenía celular y usaba televisión? No. Pablo era una de las personas más educadas que hubiera existido, pero educadas ¿en qué? En la religión. Pablo pasó toda su vida preparándose para ser un fariseo, para ser un religioso. Cuando vino a Cristo y se dio cuenta de todo ese tiempo que pasó en la universidad aprendiendo acerca de la religión, Pablo se dio cuenta que había perdido su tiempo. ¿Estamos entendiendo? Hoy en día hay gente que defiende su religión. Hay gente que hasta pelea por su religión cuando no sabe que si no está sirviendo a Cristo y conoce a Cristo, está perdiendo su tiempo. ¿La religión es algo malo? No es algo malo si se trata de una educación, pero cuando se trata de perdonar tus pecados y dar la vida eterna, no está allí el perdón. Porque en la religión la gente es educada, que hables bien, que te portes bien, te dan disciplina. Pero para tener la vida eterna, para ir al cielo, necesitamos a Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Pablo aquí nos anima y nos motiva. Sin importar qué hayamos hecho en el pasado, cómo hayamos perdido el tiempo o cómo lo hayamos usado, hoy estamos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús debemos de hacer la diferencia tratándose del tiempo. Ok. ¿Cómo deben de ser las prioridades en nuestro hogar? Con eso termino y me gustaría que pusiéramos mucha atención en esto, porque esto es algo importantísimo que les voy a compartir. Ustedes saben muy bien de antemano
¿Cuántas horas tiene el día, verdad? Sabemos, ok. Pero solamente tenemos prioridad en una cosa y estamos bien mal por ignorar las demás. El día tiene 24 horas y se divide en 3 partes. ¿Estamos entendiendo? 8 para trabajar, 8 para dormir, y las otras 8, ¿en qué las usas? ¿Qué haces con ella? Ok. Como no tenemos prioridades en nuestras vidas para el día diario, desperdiciamos el tiempo, y les voy a decir cómo. Si tú vienes de trabajo y yo te pregunto, ¿cuántas horas trabajas hoy? 8, 9 o 10. Sabemos de inmediato, ¿verdad? Pero, ¿cuántas dormiste? Deberíamos de dormir 8. Por ahí algunos se pasan, duermen 12 y 14, eso ya no está bien. Esa prioridad está fuera de orden, totalmente hay que orar por esos hermanos. ¿Okay? Porque el doctor dice que hay que dormir mínimo 8, máximo 8, está bien. No saben cuántas duermen. ¿Qué hiciste con las otras 8 que te quedaron? Absolutamente no sabemos qué sucede con esas 8. Bueno, las prioridades en el hogar. La Biblia nos dice cómo deben de ser las prioridades en el hogar. Y les voy a compartir un versículo que tal vez nunca lo habían entendido así. Está en 1 Corintios 7, me gustaría que todos fuéramos ahí. 1 Corintios 7, 29. Así dice la palabra del Señor, y hermanos, especialmente varones. Dice, pero digo, hermanos, que el tiempo es ¿qué? Que estamos entendiendo, la palabra de Dios dice, hermanos, el tiempo es corto. ¿Qué más dice? Resta pues los que tienen esposa, sean como que si no la tuviesen. ¿Qué está diciendo el Señor? Aquel que tiene esposa, hágase como que no la tiene, que la ignores, o ¿qué está pasando aquí? Ok, vamos a ver, porque estamos hablando de prioridades. Ok, bien importantísimo. Dios no está en contra del matrimonio para nada, al contrario, quiere que seamos muy sabios en el matrimonio, amemos a la esposa, pero aquí está hablando de la esposa. Ok, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Miren, cuando en un hogar no hay prioridad, esto hace el esposo. El esposo que ama a su familia, todo su entorno de él está en la casa. ¿Okay? Hay muchas personas que dicen, no, pues yo no voy a la iglesia ni leo la Biblia, pero soy buen esposo y trato bien a mi familia. Bueno, exactamente de eso está hablando la palabra de Dios aquí. Cuando no hay prioridad en el hogar y Dios es el número 1, Dios es la cabeza, después el esposo y todo eso, o sea, las cosas van a estar fuera de orden. Lo que está diciendo aquí el Señor, que muchas de las veces hay personas que le dan más importancia a la esposa, al hogar, al jardín. O sea, se la pasan trabajando en el jardín, en la esposa, los niños llevarlos al deporte, trabajando. Llega a la casa y eso es todo. Bueno, eso no es todo. Porque Dios está diciendo aquí al esposo que debe de tener cuidado, porque la esposa no es todo, ni los hijos son todo, ni el trabajo es todo, ni los deportes es todo. La prioridad es que Dios es primero sobre todas las cosas. Aquí les voy a decir por qué. El esposo que no busca a Dios, pero es un buen esposo, trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos, les tiene un buen techo, un hogar, les tiene sus autos, lo que sea. Ese esposo no hace la cosa más importante que Dios manda. ¿Y saben qué es? Ese esposo que no busca a Dios, que no lee la Biblia, que no viene a la iglesia, ese esposo nunca lee la Biblia con su familia.
porque siempre anda ocupado, siempre les anda dando todo lo material para que estén bien y sean felices. Entonces aquí está diciendo la palabra del Señor que la responsabilidad y la prioridad número uno cae sobre el esposo. El esposo sí es responsable de todo eso que esté, pero la prioridad número uno debe de ser Dios. Dios sobre todas las cosas. Amados hermanos, los esposos que están aquí, si tú trabajas diario y tú cuidas a tu familia y tú les das lo mejor, está bien. Pero si pasa un día que tú no oras con tu esposa, que tú no lees aunque sea un versículo de la Biblia, le estás dando prioridad a otras cosas y tu tiempo se va a pasar y no lo vas a aprovechar. Les voy a decir por qué. Nuestros hijos, ¿cuánto tiempo están en la casa? Máximo 18 años. Si no les enseñamos de la palabra de Dios en esos 18 años, ¿quién les va a enseñar el día de mañana? Nadie les va a enseñar. Entonces, pero les diste todo lo que querían, porque a ti no te lo dieron cuando eras joven, cuando eras niño y sufriste. Pero gracias a Dios que tú estás aquí, Dios tuvo misericordia, pero quién sabe si nuestros hijos se vayan a lograr fuera de la voluntad de Dios, no sabemos. Por eso es que tenemos que tener prioridades en nuestro hogar, y este llamado es especialmente para los varones. Si el esposo anda como Marta, siempre ocupado en todo, ¿ustedes creen que va a tener energía para leer la Biblia? ¿Va a tener energía para tener un devocional con sus hijos? ¿Va a tener energía para orar con su esposa? Miren nada más hasta dónde hemos llegado por no tener prioridad en nuestro hogar. Hoy en día a veces no tenemos ni siquiera tiempo de sentarnos a cenar juntos con nuestros hijos, porque cada quien anda bien ocupado en muchas cosas. Entonces hay un llamado de parte de Dios. Dice: hermanos, el tiempo es corto, el tiempo se pasa rápido, y Dios nos dice que no importa lo ocupado que estemos, debemos de darle siempre la prioridad a Dios, porque el día de mañana vamos a ir delante de su presencia, y si hacemos las cosas en orden, Dios va a decir: bien hecho, siervo fiel. ¿No queremos escuchar esas palabras? Bien hecho, siervo fiel. Pero como les digo, a veces nuestra prioridad está en el trabajo y queremos más bien que el patrón diga: bien hecho, siervo fiel. Pero ¿qué tal Dios? O sea, así como somos responsables en el trabajo y queremos dar lo mejor y hacer lo mejor, hay otra obra todavía mejor, que es la obra de Dios. Y esa obra empieza con nuestra familia. Nuestra familia es esa huerta, es ese jardín que Dios nos ha dado. ¿Cómo estamos cultivando el jardín en nuestro hogar? ¿Hay prioridades? Bueno, muchos pueden decir: pero pues yo no sé cómo. Bueno, aquí dice la Biblia cómo, y vamos a leer un versículo más de cómo debemos de empezar como varones en nuestra familia a tener prioridad, si es que no la estamos haciendo, porque de otra manera estaremos viviendo como necios. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le está hablando a los varones, a nosotros los hombres, sobre todas las cosas. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa, andando en el camino al acostarte y cuando te levantes. Ahí está. Hermanos, ¿qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que para tener un hogar feliz, para tener un matrimonio feliz, no perfecto, o sea, no hay tal cosa de perfección, porque a veces también podemos decir: no sales de la iglesia y te la pasas de rodillas y mira la boca que tienes, o mira cómo me gritaste, o mira esto y aquello. O sea, no está hablando de perfección, está hablando de disciplina. La perfección viene con la disciplina, con la práctica, poco a poco, pero debe de haber prioridad en nuestras vidas acerca de cómo pasamos el tiempo. ¿Ok?
Porque muchos pueden decir, a veces hay algunos hombres que dicen, pues yo trabajo, llego a la casa y ahí estoy en la casa. Pues sí, nada más mirando televisión estás ahí, pero no estás pasando tiempo con nadie o en otras cosas. Entonces miren, Dios dice, estas palabras se las repetirás a tus hijos. ¿Por qué dice que se las repetirás? Porque nuestros hijos, al igual que nosotros, tienden a ser rebeldes, necios, y cada quien hacer las cosas a su manera. Y cuando somos tercos, necios y rebeldes, desperdiciamos el tiempo porque no le hacemos caso a Dios. Un hijo rebelde que cree que todo lo sabe, que se va de la casa, invierte bien el tiempo. Ahí tenemos el testimonio de Mía. Pensó que iba a estar mejor. Tenemos el testimonio del hijo pródigo. Pensó que iba a estar mejor. Hermanos, así cuando nosotros no le damos prioridad a Dios, no venimos a la iglesia y no estudiamos y no pasamos tiempo con Dios y su palabra en nuestra familia, hermanos, no estamos bien. Están nuestras prioridades fuera de orden. Dice Dios, las repetirás a tus hijos. Dice, hablarás de ellas. ¿Dónde? ¿En la iglesia? No, dice en tu casa. Amados hermanos, de los matrimonios que estamos aquí, ¿quién toma la iniciativa en casa de leer la Biblia? ¿Quién la toma? A veces tristemente son los niños los que agarran la Biblia por ahí. Pero sí ven, o sea, la responsabilidad es de los padres, empezando por el esposo. Pablo dice, el que esté casado hace como que no tiene esposa. ¿Qué quiere decir eso? Dele prioridad a Dios sobre todas las cosas y después lo demás. Esto es importantísimo y yo creo que necesitamos poner las cosas en orden. Porque el Señor Jesucristo habló del tiempo muchas veces, y termino con un versículo en Mateo 24. En Mateo 24, en el versículo 22, dice así: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ¿qué dice el Señor? Aquellos días serán acortados. Hermanos, ustedes y yo no sabemos cuántos días más Dios nos puede dar. Pero Dios dice, viene un día en que te voy a cortar los días. ¿Estamos entendiendo? Óyeme, si solo vivo para mí, solo vivo para mis deseos, para mis placeres, y digo que soy cristiano, ¿para qué me va a dejar vivir el Señor? A ver, dígame, ¿para qué? ¿Para hacer tropiezo para alguien? ¿Para causar daño nada más? Dios dice que los días se están acortando más y más, y que debemos de vivir como sabios y no como necios. Hemos estado leyendo mucho el libro de Proverbios. Si no tienen sabiduría, sigamos leyendo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice que el que con sabios se junta, ¿qué le va a pasar? Sabio será, ¿verdad? Pero dice que el que con necios se junta, necio será. Cometerá los mismos errores, tropezará con la misma piedra una y otra vez. Jesucristo no murió para que sigamos siendo necios. Ahora, escuchemos. Cuando habla de necios, pues pensamos en una gente rebelde, en una gente terca que no hace caso, ¿verdad? Hermanos, necio es todo aquel que no le da la prioridad a Dios en su vida. Aquel es un necio. Porque ¿qué quiere decir necio? Necio quiere decir que tú conoces la verdad, pero no la aplicas. Eso quiere decir necio. Sabiduría quiere decir que cuando tú escuchas un buen consejo, tú lo aplicas a tu vida. Eso quiere decir sabiduría. Entonces Dios dice en su palabra, mira cómo vives, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivir como sabios y no como necios.
Les comparto esto porque va de la mano con lo que les he estado compartiendo. Acaba de empezar el año y hoy es el último domingo de enero. Y ya se va otra vez el primer mes del año. Entonces, el enfoque principal debe de ser Dios sobre todas las cosas. Desde el primer día del año hasta todos los días que siguen. Somos cristianos y debemos de vivir como cristianos. La vida cristiana es muy difícil, no es fácil. Por eso no hay muchos cristianos, porque el camino es angosto. El camino es angosto, ¿qué quiere decir? Tenemos que dejar muchas cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, por nuestro propio bien. Pero el camino ancho que lleva a la perdición y al infierno, pues es espacioso. Por eso todos prefieren estar por ahí. Pero si yo te pregunto, ¿quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? Nadie se atreve a decir yo quiero ir al infierno. Pero si vivimos como necios, ignorando a Dios y a su palabra y no haciendo caso del regalo de vida eterna que nos ha dado, la gente se va a perder. Entonces, igual nosotros como cristianos seamos conscientes en eso. Hermano, cuando no trabajas y descansas, ¿cómo aprovechas el tiempo? ¿Cómo lo administras? ¿Qué haces? O sea, no hay excusa para no pasar tiempo con Jesús como María. No siempre Jesús va a venir a tu casa. ¿Estamos entendiendo? Dice que Él es un caballero. Dice que Él llega y toca. Y si no abres, se va. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la comunión con el Señor Jesucristo. Si somos salvos y lo tenemos en nuestro corazón, ¿qué nos detiene a pasar tiempo con Él? ¿Qué nos detiene? Si es lo más bonito, lo más hermoso, ¿verdad? Pero la única manera que vamos a hacer eso es administrando el tiempo. Entonces yo les animo a que hagamos esto todos los días. ¿Qué haces con tu tiempo? Que hablamos, si se dan cuenta, pongan atención a esto. Antes del servicio siempre damos gracias por los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Okay. ¿Saben lo que es diezmo? Diezmo es que a Dios le pertenece la 10ª parte de lo que tú tienes. Pero, ¿saben cuál es el diezmo del tiempo? De 24 horas. En 24 horas, si a Dios le diéramos el diezmo del tiempo, serían 2 horas y 40 minutos. O sea, 2 horas y 40 minutos. Y nos consolamos con traer nuestros diezmos y las ofrendas. Está bien. Pero a ver, hermanos, vete a trabajar, varón. Trae tu cheque a la casa, dáselo a tu esposa y no le des tiempo. No pases tiempo con ella. ¿Será un hogar feliz? No. No, porque el tiempo es más valioso que cualquier cosa. La mujer quiere su espacio, la mujer quiere su tiempo. Bueno, de la misma manera, Dios quiere su tiempo. Y no les digo que le demos 2 horas y 40 minutos, que sería el diezmo del tiempo. Pero hermanos, si se dan cuenta y examinan bien sus vidas, a veces no podemos darle ni siquiera 15 minutos de un día al Señor para estar a solas con Él. Jesucristo administró su tiempo. Él estaba en la iglesia, Él estaba sanando y visitando enfermos. Y saben, cuando se trataba de la oración y pasar tiempo con Dios, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? Dice que se apartaba para estar con Dios, ¿sí o no? Se apartaba para orar. Todos los días se apartaba para orar. Él tenía su prioridad y era Dios. De la misma manera, yo les animo a cada uno de nosotros. Si ya lo están haciendo, gloria a Dios. Pero si no lo están haciendo, Dios no nos salvó para que perdamos el tiempo. Nos salvó para que vivamos sabiamente, dándole la prioridad a las cosas como deben de ser. Y para eso tenemos a Jesucristo. Ok, vamos a darle gracias al Señor en esta hora por la palabra. Padre bendito, te damos gracias
porque tú no te das por vencido con ninguno de nosotros y nos amas más allá de lo que podemos imaginar. En esta mañana te damos gracias por este tiempo tan hermoso, este tiempo tan bien invertido de poder pasar aquí delante de tu divina presencia. Yo te pido que de igual manera me ayudes a administrar mi tiempo, a pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos, leyendo tu palabra, mi Dios. Lo hemos hecho, pero sé que no es suficiente, mi Dios. Y también te pido por mis hermanos, que tú pongas esa hambre de así como toman la herramienta para hacer cosas, así como se preocupan por la casa, por el jardín, que así también mis amados hermanos varones tomen la Biblia a diario para leer con su esposa, para leer con sus hijos, aunque sea unos 5 o 10 minutitos diario, porque ese es una manera buena de invertir el tiempo. Mi Dios, que nuestros matrimonios sean más fortalecidos, que pasemos más tiempo con nuestra pareja, orando, tomándonos de las manos, leyendo tu palabra, mi Dios. A veces terminamos frustrados, terminamos enojados por tantos quehaceres, mi Dios, pero es porque no tenemos prioridad, no tenemos la casa en orden, pero contigo todo es posible. En esta hora te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes a caminar cerca de ti, no lejos de ti, que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como en 3 años y medio bastó el tiempo para impactar el mundo entero hasta el día de hoy. Y de la misma manera, si nosotros invertimos bien el tiempo, dejaremos un buen legado, mi Dios, para glorificar tu nombre. En esta hora te damos muchas gracias por la enseñanza, toma el control de nuestras vidas, y pues gracias, mi Dios, por lo bueno que eres. Te agradecemos todo de nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús.